noches, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar para poder escuchar la palabra de Dios, y es una alegría que Dios nos permita, aún estando cada uno en nuestras casas, el poder encontrarnos de esta forma, el poder meditar y escuchar la voz de Dios. Antes de escuchar un coro, quiero leerles un versículo que habla sobre la oportunidad que tenemos de conocer a Dios, de volver a Dios o de acercarnos hoy a Dios siendo sus hijos. Dice 2 Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios nos da una nueva oportunidad de llegarnos a Él, ya sea para adorarle como sus hijos o para conocerle, para darnos cuenta que el Señor nos está dando un día más otra oportunidad. Hoy vamos a escuchar el mensaje del Señor de parte de nuestro hermano Maxi, pero antes de ello quiero que podamos escuchar la canción Hay Libertad, que nos habla de dónde el Señor nos puede sacar y que nos puede dar la verdadera libertad, que es la libertad que el Señor Jesucristo nos regaló por medio de su sangre. Entonces vamos a escuchar esta canción, luego nuestro hermano Norberto va a tener una palabra de oración y a continuación escucharemos el mensaje del Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Al que elijo a ser libre, es libre en verdad. Al que elijo a ser libre, es libre.
Señor y Padre amado, queremos darte gracias, que Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar, Señor, de esta pandemia que nos afecta, hoy podemos estar, Señor, por medio de estas nuevas tecnologías, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Queremos darte gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, siempre que es abierta, que es escuchada, trae, Señor, salvación para aquellas personas que no te conocen. Queremos, Señor, en esta tarde especialmente pedirte por cada persona, Señor, que escucha este mensaje, que, Señor, pueda estar meditando en su corazón, que pueda estar, Señor, pensando, Señor, que tú, Señor, tienes un propósito para cada persona. Y queremos, Señor, pedirte especialmente que si la persona aún no te conoce como su Salvador, que en esta tarde tú puedas, Señor, tocar su corazón y que pueda tomar esa decisión, Señor, tan importante, quizás la más importante de su vida, que es la de reconocerse pecadores, reconocerse, Señor, reconocer que tu Hijo amado vino a este mundo a morir por sus pecados y que pueda, Señor, pasar de muerte a vida. Te damos gracias porque tu palabra es clara cuando dice que todos somos pecadores y queremos darte gracias porque también sabemos que tu palabra dice que todos los que creemos en tu nombre somos hechos hijos tuyos. Ponemos en tus manos, Señor, lo que resta, Señor, de esta reunión virtual y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro digital que estamos teniendo, donde vamos a poder tomar unos minutos para centrar nuestra mirada en la persona de Jesús. Quiero disculparme de antemano por si en algún momento miro para otro lado, es porque tengo algunos apuntes dispersos y no quiero perder el hilo de lo que vengo diciendo. Como ustedes saben, la cuarentena nos está impidiendo congregarnos en un lugar físico, todos juntos, pero gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, a pesar de que estamos dispersos, cada uno en su hogar, podemos estar juntos y ahora en este tiempo compartir juntos justamente un momento de reflexión, un momento de la palabra de Dios, del consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hace unos días hablaba con Gerald, con mi esposa, sobre este tema de esta pandemia mundial y surgió el comentario sobre que pareciera ser que esta pandemia mundial es como si fuera un gran espectáculo. Uno prende la radio, la televisión, el internet y el 99% del tiempo, de las 24 horas del día, el tema central es el coronavirus, esta pandemia mundial que estamos atravesando todos los países del mundo. Y pareciera ser un gran espectáculo, una obra maestra del cine, donde nosotros no solo sería diferente, nosotros no solo seríamos los espectadores de algo que está pasando en algún otro país, en algún otro lugar, sino que esto también está pasando acá en Argentina y por lo tanto nosotros también somos actores principales en este evento, en esta obra, en este espectáculo que se está desarrollando. Y suena un poco loco, un poco difícil de creer que algo así pueda estar sucediendo y sin embargo está sucediendo y estamos todos atravesando esta situación. Así que COVID-19, el gran espectáculo de este año 2020. Repito varias veces la palabra espectáculo porque me gustaría que nos tomemos unos minutos para reflexionar sobre esta palabra espectáculo y reflexionar en unos versículos donde se repite también esta palabra espectáculo y sin duda alguna también
es una situación especial donde se describe este relato. Ya lo vamos a leer todos juntos en el libro de Lucas, pero es una situación que sin duda alguna marcó la historia, dividió la historia de la humanidad en dos partes, un antes y un después. Y justamente vamos a leer unos versículos en Lucas que nos relatan la crucifixión y muerte de Jesús. Y cuando pensamos en este evento, podemos decir un montón de cosas, pero sin duda alguna no hubo un evento en la historia de la humanidad que trascienda como lo hizo la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. No importa la guerra mundial o el coronavirus, no hay algo que se asemeje al evento de Cristo. De hecho, como lo dije al principio, la muerte del Señor Jesús en la cruz dividió la historia del hombre en la tierra en un antes y en un después, sin importar la religión de las personas, del país, sin importar la raza. El mundo está dividido en un antes y en un después. Y quiero invitarles a que podamos leer uno de los relatos donde se describe cómo fue esto, cómo se va desarrollando justamente la crucifixión. Y les invito a que podamos pensar y estudiar, poner la mirada en algunos versículos que nos van a hablar muy personalmente a cada uno de nosotros. Así que, sin más, les invito a que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 32. Vamos a leer desde el 32 hasta el versículo 49. Les parece que son muchos, pero en realidad es un relato un poco breve, ¿sí? Comenzamos. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Prestemos atención a este versículo 35, que es lo primero que a mí me llama la atención. Dice: y el pueblo estaba mirando. Y sobre esto vamos a comenzar después el estudio. Dice: y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y acá se repite lo que veníamos diciendo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo
viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Es un relato que, como les decía, parece largo, pero en realidad es un poco corto. Y en 2 versículos se nos dice que el pueblo estaba observando, que habían espectadores que estaban observando lo que estaba pasando. Se menciona, como decíamos al principio, la palabra espectáculo. Seguramente para muchas personas esto habrá sido un espectáculo, ahora vamos a verlo. Pero sin duda alguna, esto que leímos es algo que trascendió sobre la historia de cada uno de nosotros. Y aún hoy, en el tiempo presente en el que estamos viviendo, tiene trascendencia, tiene importancia y tiene el evento de cruz, de la crucifixión, tiene validez al 100%, aún confirmado por científicos que no creen en Jesús o en la cruz, por así decirlo. Decíamos en el versículo 35, el pueblo estaba mirando. Y dentro de este pueblo que estaba observando lo que estaba pasando, habían 2 grupos de personas que me gustaría que nosotros podamos diferenciar muy bien, porque sin duda alguna nosotros pertenecemos a un grupo o al otro. Y es importante que prestemos atención a estos 2 grupos. Pero antes me gustaría preguntarles, ¿será esta la oportunidad tuya de poder entender este evento, de poder entender este espectáculo, así entre comillas, de por qué murió Cristo, de por qué se sucedió la crucifixión? ¿O será una oportunidad que vamos a dejar pasar y continuaremos nuestra vida como si esto nunca hubiese pasado? Dios quiera que podamos entender la verdad de por qué Cristo tuvo que entregar su vida, por qué fue que murió, y entender dónde estamos parados, cuál es nuestra situación personal. Como decíamos, tenemos 2 grupos de personas que estaban ahí observando lo que estaba pasando. Y hay una palabra, hay una pregunta que yo me hago, y es ¿por qué se burlaban estas personas? ¿Por qué se burlaban de lo que estaba pasando? ¿Por qué se burlaban de Jesús? Y acá tengo algunas anotaciones para no olvidarme. Dice, habían personas que no sabían lo que estaba pasando, que simplemente estaban de paso por aquel lugar, que era un lugar transitado ya de por sí, era un lugar vistoso, pero también habían personas que no querían saber, porque tenían conocimiento acerca de quién era Jesús. Así que habían personas que no sabían quién era Jesús ni cuál era el propósito de Jesús sobre la tierra y de por qué estaban muriendo, pero habían personas que sí sabían quién era Jesús, pero no querían reconocerlo, no querían darle importancia, no querían darle trascendencia en su vida. Y también dentro de este grupo de personas, habían personas como los políticos, como los sacerdotes del pueblo judío en aquel momento, que no querían reconocer a Jesús, ni la obra, ni el plan de salvación que Jesús por 3 años se dedicó a predicar, justamente porque esto implicaría una pérdida para ellos mismos, una pérdida económica y una pérdida en su posición, en su estatus dentro de la sociedad. Así que estas personas, al ser confrontadas por Jesús, en vez de reconocerle a Él como Hijo de Dios y darle el lugar que Él debería haber ocupado, se encargó de rechazarlo y se encargó de transmitirle al pueblo de que Jesús no era quien Él decía ser, el Hijo de Dios, que era un impostor, y de esa manera resguardaban su posición dentro de la sociedad, su jerarquía y también sus intereses económicos que ellos claramente tenían.
Así que dentro de estas personas, dentro de toda esta multitud que ahí se nos dicen en el versículo 35, en el versículo 36, que se burlaban de él, diciéndole a otro salvó, que se salve a sí mismo, y cuantas cosas más, habían personas que, como decíamos, seguramente no sabían quién era Jesús, pero sí habían personas que sí sabían quién era Jesús, sí sabían las obras que él había hecho, las personas a las que había sanado, los milagros tan poderosos, las alimentaciones de las multitudes y demás, cosas tremendamente fuertes y difíciles de negar, que conocían todo esto y aún así decidían no creer en él. Así que esto nos habla un poco también acerca de la actualidad en la que estamos viviendo, donde hay personas que tal vez no conozcan del todo la obra, la vida de Jesús. Tal vez hayan personas que sí conozcan acerca de él, porque inclusive hay películas que nos hablan acerca de esto, pero tienen miedo a que poner su fe en la persona de Cristo pueda significar algún tipo de pérdida, y no están dispuestos a hacer el sacrificio de cambiar, el sacrificio de dejar quizás pecados que lo están arrastrando, que no quieren obviamente dejar, y por eso también rechazan el plan de salvación que Jesús ofrece. Así que dentro de este grupo de personas tal vez haya alguien que hoy nos esté viendo, nos esté escuchando y que se pueda sentir identificada. Y sobre estas personas que estaban aquí en este relato y sobre el tiempo en el que estamos viviendo nosotros hoy, quiero decirles que Jesús tiene un plan y que es un plan que es bueno para nuestras vidas, que no es malo y que tenemos que entenderlo, ¿sí? Y les invito a que podamos seguir examinando estos versículos y viendo qué es lo que está pasando. Como decíamos, muchas de estas personas sabían quién era Jesús, sabían de sus milagros, sabían de las grandes obras que él hizo, alimentando multitudes, curando enfermedades que en aquel tiempo era imposible curar, e inclusive trayendo a la vida a personas que ya estaban muertos. Habían personas que sabían de su poder y aún así estaban en aquel lugar burlándose de él. No sé si es porque lo más fácil es burlarse, pero lo cierto es que ahí estaban burlándose sin tomar la decisión de querer entender por qué una persona con tanto poder estaba siendo crucificada de aquella manera, estaba padeciendo tanto, teniendo el poder para poder justamente no estar ahí. Y como decíamos en cuanto a los sacerdotes, y como no solo los sacerdotes, sino los gobernantes y estas personas que tenían un rango dentro de la sociedad, qué cosa, ¿no? de querer mirar para uno mismo el propio beneficio de uno, la propia situación personal de cada uno por sobre la necesidad del pueblo, porque evidentemente el pueblo de Dios tenía la necesidad de poder reconocer a su Mesías, reconocer el Cristo que estaba profetizado en las Escrituras, y ellos, en vez de reconocer que Jesús era esta persona, no querían hacerlo por miedo a perder su propio lugar de privilegio dentro de la sociedad. Para estas personas que nosotros leímos, estos dos grupos de personas, hay unos versículos que son muy claves y que también son vigentes para el día en la actualidad que estamos viviendo. Son 3 versículos, vamos a leerlos. El primero está en Hebreos 9:27. Y los otros están en el libro de Juan capítulo 3. Hebreos 9:27
Dice, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios establece que vamos a morir en un determinado momento de nuestra vida y que llegada la muerte nos espera un juicio donde se va a determinar si vamos a ir al cielo o no, y no vamos a poder escapar de esta situación sin importar la posición económica que tengamos, sin importar el rango que tengamos dentro de la sociedad, si somos ricos, si somos pobres. Esta situación es igual para cada uno de nosotros. Y llegado el momento, Dios va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Los otros versículos que quería compartirles, que están en Juan, capítulo 3. Leamos juntos. Juan, capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Sin perder de vista acá el libro de Lucas. Juan 3, 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y estos versículos hacen un poco un resumen de lo que fue la vida de Jesús sobre la tierra, su ministerio, pero también lo que pasa actualmente. Actualmente la Biblia nos dice que va a haber un juicio el día que llegue nuestra muerte, y se nos dice que si no creímos en Jesús vamos a ser condenados. Y se nos dice también de que Jesús vino y que las personas lo rechazaron porque amaron más las tinieblas, amaron más el pecado, amaron más su propia posición social, económica, sus propios deseos, su propio estilo de vida, su propia manera de pensar, y decidieron rechazar las buenas noticias de salvación que Jesús estaba predicando y anunciando. Por eso hay otro versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque Jesús realmente vino a buscar, a salvar a cada uno de su pueblo, a cada uno de nosotros. Y sin embargo, su pueblo, y hoy en día también su pueblo elegido y el mundo entero, decide darle la espalda a Jesús porque justamente decide tener la mirada puesta en el beneficio personal, decide tener la mirada puesta en los valores que uno tiene, de lo que uno piensa que está bien, de cómo uno quiere vivir, sin contemplar lo que Dios dice. Y esto claramente hace que Jesús esté fuera de nuestra vida, y por lo tanto el destino eterno que nos espera es una condenación en el infierno y no una vida eterna en el cielo con Él. Y volviendo al relato de Lucas, capítulo 23, hay otro grupo de personas, que lo vamos a leer, que están expresados en el ladrón de la cruz, el ladrón bueno y el ladrón malo, que nos hace pensar que hay una vida diferente y nos hace pensar en la vida que Jesús nos promete y ofrece a cada una de las personas que quieren creer en Él, que no es una vida fácil, por así decirlo, que no es una vida de prosperidad económica, está muy lejos de ser eso, hasta te diría que a veces es un poco lo contrario, pero lo que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros es tener una relación personal con Él, no tanto una posición económica, pero principalmente nos ofrece una eternidad a su lado, una seguridad de que vamos a estar con Él en la eternidad en el cielo. ¿Quién es Jesús para ofrecer algo así? Bueno, eso es algo que ahora vamos a leer, pero en breves palabras, Jesús es la única persona que pudo vencer la muerte resucitando. No hubo nadie más sobre la tierra, en ningún país, en ningún continente, en ninguna religión,
que profesen, personas que haya podido hacer lo que Jesús hizo, que fue vencer la muerte y resucitar. Y la resurrección de Cristo es algo que no solo es la piedra fundamental del cristianismo, del protestantismo en el mundo, sino que también es un hecho científico comprobado y validado por personas que no creen en Cristo, que no creen en Jesús. Y que también nos habla acerca de que Jesús, de que Dios quiere que el mundo entero sepa quién es Él, quién fue Él y el por qué Él tuvo que dar su vida en la cruz. Seguimos con la lectura en el relato, dice versículo 38, había también sobre Él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el Rey de los judíos. Y versículo 39 dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta palabra, si tú eres el Cristo, hace referencia a que él no creía en Jesús. Él era una persona más de las que mencionamos recién, una persona que no creía en él y que pensaba que podía obtener algún beneficio de él, diciéndole, si vos sos el Cristo, si vos sos la persona que decís ser, bueno, bajate vos y de paso bajame a mí también. Él no creía quién era Jesús. Él decía, si vos sos. Pero lo importante, continuando con el relato, es lo que decía el otro ladrón, la otra persona que estaba colgada al costado de Jesús. Dice, versículo 40, respondiendo el otro ladrón, le reprendió al que había hablado primero, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice, ¿ni aún temes tú a Dios? Está reconociendo que Cristo era Dios. Está reconociendo quién era la persona que estaba a su lado. No está diciendo, si vos sos, está diciendo, Él es Dios. Y eso es algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta para nuestra vida. En primer lugar, reconocer quién es Dios. Si no le conocemos, tenemos que reconocerle, tenemos que saber quién es. Y si somos sus hijos, tenemos que vivir nuestra vida reconociendo quién es Dios. Porque muchas veces vivimos y nos olvidamos quién es nuestro Dios. Volviendo al relato, dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En segundo lugar, fíjense lo que dice este ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Está reconociendo su condición de pecado. No solo reconoció que Jesús era Dios, sino que reconoció el pecado que había en su vida. Y reconoció que él estaba siendo colgado porque era justo que eso sea, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso es algo que tenemos que entender y es algo que tal vez en el tiempo actual en el que estamos viviendo se dice muy poco. La paga del pecado es la muerte, pero no la muerte física, terrenal, sino una muerte espiritual. La muerte que nos va a llevar a pasar una eternidad en el infierno separados de la gloria de Dios. Esa es la muerte a la que hace referencia, la muerte que el pecado produce en nuestra vida. Por eso es importante que le demos importancia al pecado. No solo porque el pecado puede arruinar nuestra vida terrenal, los vicios, sino porque también el pecado trae una división eterna, una condenación eterna, donde llegado el momento no va a haber vuelta atrás. Llegado el momento no vamos a tener la oportunidad de agarrar y decir, bueno, sí, me arrepiento y creo. Va a llegar el momento en que las oportunidades se van a acabar, el tiempo es ahora, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestras vidas el día de mañana. Dice, versículo 42, hablando el ladrón bueno, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón había tomado la decisión de creer en Jesús. Le dijo, en primer lugar, yo sé quién sos vos,
te reconozco como el Hijo de Dios, yo sé que yo tengo pecado en mi vida y que por eso estoy pagando. Y ahora, en este momento, que es el último momento de mi vida, decido creer en vos. Palabras que nosotros deberíamos hacer propias en nuestra vida. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús tenía que morir, era algo inevitable. Su propósito en la tierra desde el principio siempre fue morir en la cruz, porque Él estaba cargando los pecados de la humanidad sobre Él. Y Él no le dice, ahora te voy a bajar de la cruz y tu vida va a seguir. Él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Él sabía que ambos iban a morir, pero que la vida continuaba. Y el regalo que le hizo a el ladrón por haber depositado su fe en Él, por haber reconocido su pecado, por haber reconocido que Jesús era Dios, fue la misma vida eterna. Y este regalo sigue vigente hoy en día. Este regalo sigue a la espera de que vos lo aceptes, de que vos lo tomes, de que vos lo hagas propio. El regalo de la vida eterna de Dios, de Jesús, sigue disponible para vos y es decisión tuya aceptarlo y tomarlo. Aceptar la vida que Dios y Jesús te están regalando. Y para ir finalizando, quisiera que podamos leer 2 versículos que nos hablan acerca de la salvación. Porque podríamos leer la Biblia entera sobre este tema, pero hay 2 versículos que se resaltan y que para no hacerlo más extenso este encuentro, quisiera que leamos juntos. 1 Pedro, vamos a leer un versículo, 1 Pedro 1:3 y otro versículo en Juan 11:25. Vamos a leer primero en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo decíamos hace un tiempo atrás, no hubo nadie que haya resucitado, solo Jesús. Y su resurrección es la prueba evidente de que Jesús puede traer vida eterna a cada uno de nosotros. Y dice, este versículo nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, nos dio una vida nueva para vivir. Una vida que seguramente muchas personas van a decir es difícil. Y porque sí, vivir renunciando al pecado es algo que es difícil, pero que tenemos la compañía de nuestro Dios día a día para alentarnos con su palabra, para aconsejarnos, para instruirnos, para mostrarnos cuál es el camino. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de una nueva vida diferente para poder vivir, una vida que Cristo planeó para cada uno de nosotros. Y el otro versículo que quería compartir, que estaba en Juan 11:25. Juan 11:25 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El ladrón de la cruz ya estaba muerto, cuando habló con Jesús ya le quedaba poco tiempo de vida. Estaba muerto quizás en la tierra, pero este versículo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él iba a vivir en la eternidad, en el paraíso, con Jesús. Y esta vida eterna es la que Jesús quiere ofrecerte hoy a vos y a cada una de las personas de la tierra. Pensá bien en esto. Pensá si sos un espectador de este espectáculo que estamos viviendo, este espectáculo de la cruz que ya pasó hace más de 2000 años, y si somos una persona que va a seguir burlándose, va a seguir viviendo su vida
de una manera indiferente a la obra de Cristo, o no, o vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a creer, vamos a reconocer nuestro pecado, nuestra condición de pecadores, y vamos a darle la oportunidad de que Él sea nuestro Salvador. Dios quiera que esa pueda ser la decisión que tomemos. Terminamos leyendo el último versículo de nuevo en Lucas 33, en Lucas 23, versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Yo no sé si se golpeaban el pecho porque habían creído en Jesús, o si se golpeaban el pecho porque vieron todo lo que estaba pasando era algo que nunca había pasado, tinieblas que de golpe cubrían la tierra, Jesús ahí expirando, estos dos ladrones hablando con Jesús, Jesús prometiendo vida eterna. Seguramente habrá sido algo muy impactante. No sé si esto fue quizás motivo de que las personas se vuelvan golpeándose el pecho, o si realmente creyeron en Él. Lo que yo sí sé es que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de volvernos a nuestros hogares. Estamos en cuarentena, seguramente ya estamos en nuestros hogares, pero volvernos espiritualmente con nuestra mirada puesta en la cruz. Dios quiera que podamos reconocer quién es Cristo, reconocer su autoridad, reconocer que es Hijo de Dios, reconocer nuestra condición de pecadores. Si es que ya somos sus hijos, deberíamos reconocer día a día nuestra condición de pecadores para poder tener una relación aceptada delante de Él. Y Dios quiera que Dios pueda entrar en tu vida. Así que este es el deseo, este es el mensaje de esta noche, que Cristo pueda entrar en tu vida como entró en la vida de aquel ladrón, y que hoy puedas tener esta seguridad de que si te morís por una enfermedad o por el motivo que sea, cuando no estés en la tierra vas a estar en el cielo por toda la eternidad. Así que, hermanos, esto quería compartir con ustedes. No duden en comunicarse por el medio que ustedes crean necesario con cada uno de nosotros para poder resolver alguna duda, alguna inquietud, poder hablar de una manera personal. Pero no dejemos pasar la oportunidad de tener un encuentro con Cristo y de que Cristo pueda transformar y cambiar nuestra vida. Hermanos, buenas tardes y Dios les bendiga. Damos gracias al Señor, damos gracias a Maxi por su preparación y al Señor por las palabras que nos dejó. Y quiera el Señor que podamos ser hacedores de lo que hemos escuchado, que podamos acercarnos al Señor, que cada día nuestra relación sea más íntima con el Señor. Dios los bendiga y nos encontramos, recuerden, el día jueves a las 20 horas para seguir aprendiendo más del libro de Santiago. Bendiciones.